En 1973, una película cambió para siempre el panorama del cine de terror. Estamos hablando de El Exorcista, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter. Esta obra no es solo una historia de posesión demoníaca, como ya lo hemos visto en otras, tanto anteriores como actuales, sino un viaje al horror psicológico que ha aterrorizado y fascinado a generaciones desde su estreno. El Exorcista ha acumulado una gran cantidad de mitos, controversias y anécdotas que han enriquecido su leyenda y alimentando su impacto cultural, pues digamos que más allá de las escenas icónicas que han quedado grabadas en la mente del público. Digámoslo así como que los traumas de la infancia, ¿no? O mis traumas, mis chistes. La película esconde una serie de detalles sorprendentes, historias detrás de cámaras y decisiones estilísticas que merecen ser descubiertas. Estas curiosidades no solo hacen que esta obra maestra sea aún más fascinante, sino que revelan su lado oculto, mostrándonos por qué El Exorcista sigue siendo considerado uno de los pilares más grandes del cine de terror, pues la apertura del Exorcista, si mal no lo recordamos, o más bien como todos lo recordamos, nos transforma, bueno, más bien nos transporta de inmediato a un lugar exótico y misterioso, un sitio de excavación en Irak. Muchos espectadores podrían pensar que este escenario es puramente ficticio, pero en realidad las escenas fueron filmadas en Hatra, una antigua ciudad ubicada en la región de Ni. Este lugar, que en su tiempo fue capital de un reino, está lleno de historia y muchísimas leyendas, lo que aporta una sensación de autenticidad al filme. La atmósfera del lugar contribuye a crear una introducción que no solo cautiva, sino que prepara al espectador pues para un viaje a lo sobrenatural y lo desconocido, añadiendo un sentido de asombro y misterio que pues un set artificial no podría replicar. Eh, la verdad es que creo que todos estaremos de acuerdo en esto, que no hay nada mejor que poder hacerlo realidad, porque obviamente se ve más realista, más nítido, etcétera, que hacerlo artificialmente, ¿saben? La novela de William Peter, o Peter como quieran pronunciarlo, en la que se basa El Exorcista, tiene raíces en un evento real que fascinó e inquietó a la población pública estadounidense en los años 40. Se reportó el caso de un joven apodado Ronald Doe, quien fue sometido a un exorcismo para liberarlo de una supuesta, digámoslo así entre comillas, posesión demoníaca. Este episodio, documentado en diarios y relatos de testigos, obviamente, incluyó fenómenos sumamente inexplicables como objetos que se movían solos y comportamientos descontrolados del chico. Blatty, obviamente sumamente intrigado por esta historia durante sus años de estudio en la Universidad de Georgetown, decidió convertirla en un relato de ficción que reflejara la lucha entre el bien y el mal. Cuando William Peter vendió los derechos de su novela, lo hizo con una condición muy específica: estar involucrado como productor para tener voz en las decisiones creativas. Una de las decisiones más importantes que tomó fue la elección del director Blackie, o más bien Blatty. Estaba convencido de que William Friedkin, ya famoso por Contacto en Francia, era el hombre adecuado para trabajar. Quería a alguien que pudiera aportar al filme una crudeza y realismo, digamos que inquebrantables. Cuando el estudio sugirió otros nombres, Blatty no cedió y logró que Friedkin dirigiera una elección que resultó para el impacto de la película.
Pusu o Pazuzu, como le llaman, el demonio responsable de la posesión de Rian. Es una figura pues central en la mitología de la película. Los espectadores más atentos notarán que hay estatuas e imágenes de Pusu o Pazuzu diseminadas en varias escenas, a menudo de forma muy sutil. Estos detalles funcionan como mensajes subliminales que refuerzan la presencia del demonio en la historia. La decisión de incluir estas estatuas fue intencional y buscaba infundir una sensación constante de inquietud en nada más y nada menos que el espectador, como si el demonio estuviera siempre presente incluso en momentos de aparente calma. Entre las candidatas para el papel de Regan estaba Denise Nickerson, a quien muchos recordarán como Violet en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, una joven actriz ya conocida con una carrera prometedora. Sin embargo, sus padres leyeron el guión de El Exorcista y quedaron impactados por su contenido pues muy impactante, muy inquietante y violento. Y fue así como optaron de retirar a Denise de la lista de posibles intérpretes. Una decisión que sin duda cambió el rumbo de su carrera, pero que la mantuvo alejada de uno de los roles más perturbadores en la historia del cine. Linda Blair no fue inicialmente considerada para el papel de Regan. La agencia que la representaba envió a los productores decenas y decenas de candidatas jóvenes, pero ignoró a Linda. Fue su madre quien vio una gran oportunidad en esta compleja historia e insistió en que se le diera una oportunidad. Gracias a su tenacidad, Linda fue llamada a una audición que cambió por completo su vida. Claro, si lo quieren ver para bien o si lo quieren ver para mal, pero cambio es un cambio. Bueno, y la historia del cine, pues su interpretación aportó al filme una autenticidad y vulnerabilidad que impresionaron de inmediato a William Friedkin y al equipo de producción, pues. El estreno del Exorcista no estuvo exento de polémicas y una de las más intensas giró en torno a la clasificación. La Motion Picture Association, o como se pronuncie, of American MPAA, le otorgó una clasificación R en lugar de una X, lo que generó un gran revuelo para muchos. Se preguntaron si era apropiado permitir el acceso de jóvenes, incluso si estos estaban acompañados por un adulto, considerando la brutalidad e intensidad de las escenas. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo siento que para la época sí era algo sumamente brutal, aterrador, etcétera, etcétera. Hoy en día ya es una película de culto, muy buena por cierto, pero yo siento que sobre reaccionaban, pero hay que entender el contexto también de la época, ¿no? Considerando la brutalidad e intensidad de las escenas, un periodista del New York Times, Roy Mitcham, relató casos de espectadores retirándose del cine en estado de shock, incluida una joven que tuvo que ser llevada en una ambulancia. Así el filme no solo estremeció las salas de cine, sino que también provocó un acalorado debate público sobre la protección de los menores en Washington, D.C. El impacto del exorcista fue tan pero tan fuerte que la policía decidió intervenir en la capital de Estados Unidos. Las autoridades tomaron una decisión drástica. Los menores de edad no podrían ver la película ni siquiera, escúchenlo, ni siquiera acompañado por un adulto. Los cines recibieron avisos claros y muy estrictos, y en las taquillas se colocaron carteles que decían: por orden de la oficina del fiscal del distrito, nadie menor de 17 años podrá ingresar a ver El Exorcista. Esta medida, sin precedentes, demostró cuánto había conmocionado la película al público, alimentando así aún más su fascinación. Controvertida también en el Reino Unido.
El Exorcista enfrentó numerosos obstáculos después de su estreno en 1974, que fue un rotundo éxito. El filme encontró la oposición de grupos religiosos, como siempre, ya lo sabemos, y asociaciones preocupadas por su contenido. Pero el verdadero giro llegó en los años 80, cuando el video, pues Recordings Act de 1984 impuso regulaciones más estrictas, sí, aún más estrictas, para las cintas de video. El temor de que la película, con una protagonista de tan solo 12 años, atrajera a un público demasiado joven, llevó a que las copias fueran retiradas de los videoclubs. Los fans tuvieron que esperar hasta 1999, o sea, prácticamente una década después, pues para poder volver a disfrutar de las películas. Bueno, en este caso de la película en sus hogares, convirtiendo a El Exorcista en una obra casi legendaria. Y aún más deseada, no solo la película aterrorizó al público, sino que también el set fue escenario de eventos muy inquietantes durante pues el rodaje en Nueva York. Un incendio muy inexplicable destruyó gran parte del set, obligando a reconstruir desde cero los interiores de la casa de los McNeil, pero eso no fue todo durante la producción, sino que también murieron 9 personas vinculadas al proyecto. De esta manera o de esta forma, alimentando la leyenda de que el rodaje estaba maldito. Para calmar los temores del equipo, el director William Friedkin y el autor Blatty llevaron a un sacerdote, en este caso pues fue el padre King, para poder bendecir el set durante las grabaciones. Uno de los misterios más intrigantes del Exorcista rodea la muerte de Burke Dennings, un director y amigo de la familia de McCain o McNeil. Aunque nunca se muestra explícitamente al responsable, hay un interesante indicio junto al cuerpo, que en este caso es una escultura de arcilla hecha por Regan. Este detalle pues parece sugerir que fue ella, poseída por el demonio Kusu o Pazuzu, quien lo empujó por la ventana. El objeto, colocado de manera aparentemente casual, es un sutil elemento narrativo que alude al oscuro poder que pues ya había tomado control de la niña y amenazaba pues en este caso a manifestarse de formas cada vez más violentas e impredecibles. Uno de los elementos más memorables del Exorcista es la escalofriante voz de Regan durante los momentos de posesión. Esa voz fue interpretada por Mercedes MCCA Bridge, una reconocida actriz de radio famosa por su extraordinaria habilidad para modular la voz. Friedkin, el director, buscaba que la voz tuviera pues una cualidad perturbadora e innatural, algo que fuera más allá de un simple doblaje. La actuación de esta actriz de doblaje llevó al personaje a un nivel de realismo tan alto que impactó profundamente a quienes la escuchaban. Sin embargo, pese al impacto de su trabajo, inicialmente no fue acreditada, lo que generó controversias hasta que se modificaron los créditos. Pero ¿cómo logró Mercedes MC esa voz tan profunda y rasposa? No fue solo cuestión de talento natural, pues para alcanzar ese tono demoníaco, la actriz se sometió a un régimen severo y poco convencional. Fumaba sin parar, bebía whisky y consumía huevos crudos. Este método en particular pues le permitió dotar su voz de un tono desgarrador y lleno de tensión. El esfuerzo y sacrificio físico de MC añadieron un nivel de realismo que contribuyó a hacer El Exorcista una película inolvidable. El papel del padre Merrin estuvo inicialmente pensado para una de las mayores estrellas de Hollywood, Marlon Brando, pero William Friedkin rechazó
categóricamente esta idea. Creía que la presencia de Brandon convertía El Exorcista en una película de Marlon Brando, desviando la atención de la historia y del mensaje pues principal que quería transmitir. Finalmente el papel pues recayó en Max Bidoff, quien logró una interpretación intensa y sobria, pues perfecta para el personaje. Uno de los detalles más escalofriantes de la película es que en realidad la ventana de la habitación de Ryan no estaba cerca de la escalera, por lo que pues Carras, la magia del cine lo hizo posible. Esta ilusión, pues la producción construyó a la adicional en la casa para crear la conexión visual entre la ventana y la escalera. Este truco escenográfico no solo hizo que la escena fuera pues increíble, sino que demostró cuánto estaban dispuestos Friedkin y su equipo pues a hacer para aumentar aún más el impacto dramático del filme. Un detalle pequeño pero de gran efecto: si la voz de Regan era aterradora para sus lamentos y gruñidos, no se quedaban atrás. Detrás de estos sonidos había una técnica ingeniosa, aunque muy inquietante. Se usaron gruñidos de cerdos grabados y modificados. Este detalle, El Exorcista, abrió el camino para que los filmes de terror fueran reconocidos como obras de valor artístico y cultural. El impacto de El Exorcista no terminó con la película original. Desde su estreno nació una verdadera franquicia. En 1977 llegó El Exorcista segundo, El Hereje, con Linda Blair y Max von Sydow, retomando sus papeles, aunque fue mal recibida por la crítica. Más tarde, en 1990, se estrenó El Exorcista III, ambientada 15 años después de la primera película, con una recepción pues más mixta. También hubo precuelas como Dominion Prequel to the Exorcist de Paul Schrader, algo así se pronuncia, que fue posteriormente reeditada por Renny Harlin como Exorcist The Beginning. Así el universo del Exorcista continuó y continuó expandiéndose, aunque no siempre con el mismo éxito del icónico filme original. Y así hemos explorado juntos algunos de los detalles más ocultos y sorprendentes del Exorcista. Esta película no es solo un clásico del cine de terror, sino una obra llena de elementos diseñados para dejar al público sin aliento. El Exorcista seguirá siendo un pilar del cine, capaz de asustar y fascinar a generaciones de espectadores, dejándonos saber que una buena película siempre se puede convertir en una película de culto que es transgeneracional. Bueno, si les gustó este video, déjenmelo saber en los comentarios, dejen un like y suscríbanse para más contenido relacionado. Bueno, yo soy Daniela y esto fue un videito más platicando y narrando y analizando conmigo. Así que, sin más que añadir, me despido. Bye.